Durante la Guerra de España 1936-1939, entre finales de enero y principios de febrero de 1937, las tropas fascistas presionaron intensamente puntos estratégicos de los alrededores de la ciudad de Málaga. El 7 de febrero, las tropas sublevadas entran por la carretera de Colmenar. Parte de la población malagueña y los miles de refugiados que acogía en ese momento comienzan una huida masiva y desordenada por la única vía que había quedado libre, la carretera desde Málaga a Almería. El mando republicano traslada la jefatura militar a Nerja. Nerja es bombardeada. Una bomba cae en la plaza de la Ermita, otra en la entrada a Castilla Pérez y dos en calle Méndez Núñez. Tenía 8 meses, según me han contado, menos 2 días. Cuando salieron por la 340, pues iba mi padre, mi hermano mayor, y a mí me llevaban en brazos como natural. Íbamos los 3 huyendo. La población nerjeña entra en pánico y se une a los huidos a su paso por Nerja entre el 7 y el 8 de febrero. Llegamos, al llegar al barranco ahí al puente de Maro, por ahí, pues vinieron bombas grandes que allí cayeron muchas personas. Se veían caer sangrando y el charco de sangre tenían hasta que pisarlo. Dice que en la 340 no cabía un alfiler. Andando todo el tiempo, a veces se paraban, si había un puente hacia un ladillo que no podían, se paraban para comer algo o para descansar porque iban reventados. Porque había quien se le reventaron los pies y quien se le reventó el calzado y casi ellos se reventaron. Pobretico. Los bombardeos eran constantes, esto era como una noche de tormenta, bum, 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 entre los aviones y los barcos. Y de vez en cuando me acuerdo muy perfectamente que a la llegada de Motril, ya estábamos cerca de Motril, pues se presentó una avioneta y se tiró a rastra casi encima de las cañas, ametrallando. Y yo, como no conocía, yo le decía a mi hermano cuando ya salimos, que nos refugiamos en las cañas de azúcar, cuando yo salí yo le decía, mira Paco, había una pila de boquetillos en los planes de las cañas, dice, esto eran las balas. Claro, donde nos decían los camiones que pasaban, nos decían, aquí vais en la gloria, lo malo viene por detrás. Claro, detrás escuchaban bom, 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 bom. Ese era el sonido de los 3 días que estuvimos en la carretera, hasta llegar andando a Almería.
Y esto está muy bien que se ponga, que la gente lo recuerde y lo sepan los jóvenes y no pase más. Porque esto trajo muchas consecuencias. Que no es solamente huir, que eso fue un genocidio. Pero después de eso, los que quedaron vivos, pues sufrieron como nosotros sufrimos. Como todo el mundo se encontró sin alimentos, sin dinero, incluso nosotros nos quedamos sin casa. Llevaba todo el mundo una olla, un plato de porcelana, eso que no se rompía, que tenía un filillo negro, y unas cuantas cucharas, y ya está, y una sartén. Porque iban y muchos que llevaron su ajuar, muchachas jóvenes se querían llevar sus cosas bonitas que tenían, las tuvieron que tirar por el camino, no les sirvió de mucho. Se paraban en algún sitio, en algún cortijo, se paraba y le daban de comer, porque aquí, incluso aquí en Nerja, pasaban hombres, que yo los recuerdo, y las mujeres les sacaban lo que había, le hacían unas manzanillas, si no tenían otra cosa, y venían desmayados, igual vendríamos nosotros, digo yo. Y en los cortijos pues siempre había algo más que comer, y a lo mejor comían en algún cortijo, dormían donde les dejaran, hasta que llegamos aquí. Y pasaba un camión, y a lo mejor queréis subir, y no se subía, porque era capaz de llevarlo a la cárcel o un cuartel y meterlo allí y no salir. Era la desconfianza que había de tanto malo que habían visto. Pero mi madre, como estaba mi abuela mala, pues se quedó en calle Los Huertos. Y cuando nosotros llegamos, nos contó, dice que cada momento venía una gente pegándole en la puerta, señora, venga, que nos vamos, que querían traerle un cochito para llevarse a mi abuela. Y entonces ya tomó, es que estoy esperando a la familia, que va a venir con un coche y nos vamos ya, seguid ustedes. Pero que vienen cortando pescuezo. A mi madre le dijeron muchas veces eso, que vaya, porque claro, como se quedó allí en calle Los Huertos con mi abuela que estaba mala, vaya que estaba impedida, que no, tenía un paralítico desde muchos años ya. Y estaba así encogida la pobre, estaba en una butaca, estaba sentada. De modo que nosotros no pudimos irnos por eso, si no hubiéramos ido. Y eso, y ya mi tío dice pues mejor que os vengáis a la fábrica, porque yo no me voy a ir para allá tampoco. Venís a la fábrica, que allí hay un túnel, que allí no nos podemos meter, que si en caso tiran bombas y vienen. De modo que eso no fuimos a la fábrica. Bueno, mi padre fue a los 2 días o 3, salimos. Ellos ya sabía, digo, como tanta gente se fueron. La niña de aquí se fue una pila familia. Andando, mi padre andando con a mi hermano, que tenía 2 años, pues lo llevaba a mi madre en la cadera y mi padre me llevaba a mí a cuesta, andando hasta Salobreña. Pero en Salobreña recuerdo yo que estaban los barcos, Canarias y Cervera, tirando bombas, lo que sea, locotiros. Y me acuerdo yo que allí había un hombre que decía silencio, silencio, para que no habláramos, para que no. Pero al llegar aquí al Agua Hierro, las mujeres se taparon la cara, porque vieron ensangrentados varios muertos allí. Me acuerdo yo de aquello. El 9 de febrero, las tropas fascistas llegan a Nerja a las 4 de la tarde. A los 3 o 4 días fue cuando ya se sentían los aparatos y decían que vienen los fascistas, que vienen los fascistas. Así lo decían. Vamos, que nos vamos. Y cogió mi padre su barco, no es del otro, nos embarcó y en Almuñeca ahí nos abajemos. Porque por la mar venían los barcos bombardeando a cañonazos. Y nos abajemos y ya salimos andando de Almuñeca para allá. Íbamos andando, cuando llegamos a Motril, aquello no me sorbía en la vida. Había 2 mujeres muertas y una tenía una cañavera hincada por la barriga, tirada boca abajo, sangrándose. Y la otra, y mi padre dice, no, y yo me puse a llorar, que esta mujer está muerta, que...
no podemos pararnos, venga, vamos a aligerar y a quitarnos de aquí, porque venían bombardeando. Llegamos a Almería y allí nos quedamos, porque allí no había llegado todavía, como decían, no había llegado los fascistas. Entonces mi padre cogió un barco de aquello que había abandonado con las redes y todo, de las personas que se habían ido, habían corrido, y él con él pescaba. Y mi madre vendía el pescado y lo cambiaba por harina, y lo cambiaba por pan, y se iba para la sierra a cambiarlo. Total que hacíamos comida y comíamos. Pero cuando en cuando venía la aviación y teníamos que correr. Un día, que eso no te lo conté, venían los aparatos, venían dos bombardeando y tiraron más arribilla del refugio, como si yo vivo aquí y al final de la calle tiraron y mataron a 3. Uno era de esta calle. Empezaron a bombardear Almería, nosotros nos metimos en el refugio y ya entre los aparatos por arriba y los barcos por otro lado, y como dice aquí, los fascistas que ya estaban entrando, pues nos quedamos allí ya arrinconados y ya se hicieron dueños de Almería. Nosotros de allí no nos movimos, hasta que ya aquello se solucionó un poco. Mi madre estaba embarazada, dio a luz con los fascistas allí. Pusieron un barco que todo Málaga y la provincia nos podíamos venir. Entonces mi padre dice, como yo no he hecho ningún daño a nadie, vámonos nosotros. Llegaron a Motril, llegaron a Almería, de Almería a Alicante, a Castellón, estuvo en Castellón, y de allí pasaron a Cataluña, que estuvieron refugiados en Montjuïc. En Montjuïc hay unos sótanos, que yo estoy allí 2 o 3 veces, unos sótanos que allí estuvieron refugiados. No ellos, sino tanta gente, hasta que ya avanzó las tropas, dieron la orden para todo el que se quería ir para Francia, y se fueron para Francia, y allí tuvieron campos de concentración, en Burdeos. De Burdeos pasaron a París, y ya de allí se vinieron ya. Pero a mí no me lo pueden negar, ¿sabes? A mí cómo me van a negar eso, yo que lo viví. Que no es que lo leí, es que lo viví. Aunque lo haya leído yo después de 200 veces, pero eso lo viví yo, eso no lo pueden negar. Pues hubo mucha maldad, con muy poco pensamiento, pensaban muy poco en el daño que hacían. Tan mala puede ser la humanidad. Y yo pienso, digo, y tan malo puede ser el ser humano, como si tuviera un diablo aquí metiéndole en la mente cosas. Yo no comprendo que haya tanta maldad.